La música no nace en el escenario, nace aquí, en la madera, en el taller, en nuestras manos. Así empieza todo, escuchando, tocando, esperando el momento justo. Aquí, la madera no se corta, no se moldea, se entiende, se respeta. Hace más de 100 años, este mismo gesto iniciaba cada guitarra. Mi padre lo aprendió del suyo, yo del mío. Hoy seguimos juntos, nada ha cambiado, solo el tiempo. Cada guitarra que nace aquí lleva nuestra historia, nuestras manos, nuestra forma de entender la música. Y cuando resuena la primera nota, ya no nos pertenece. Al final, todo está en la tradición, en el trabajo, en la obsesión por hacerlo perfecto. Sobre todo, tener un buen maestro yo creo que es básico, es lo principal. Al final, cada guitarra es un mundo, por mucho que hagas dos guitarras iguales de la misma madera, no son iguales ni de pulsación ni de sonido. Mismo modelo, mismas maderas, maderas hermanas. Te estoy hablando de maderas que tú coges una y coges otra, haces las guitarras y son hermanas. Se diferencian a lo mejor en nada, ínfima. Si te crees que por tener plantillas, como nos hemos llegado a escuchar, eso ya es hacer lo que se ha hecho toda mi vida en casa, pues dista mucho de lo que realmente nosotros hacemos día a día. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Toño Bernal y hoy tengo un verdadero placer de tener aquí para mí uno de los mejores, por no decir el mejor, constructor de guitarras flamencas actual. Muchos ya le conocéis, aunque tampoco necesita mucha presentación y no me voy a entretener mucho en ello porque todo le vais a conocer. Tengo aquí a Mariano Conde. ¿Qué tal, Toño? Un placer estar contigo. Buenos días. Primero, darte las gracias. Nada, a ti por invitarme. Porque sé que no sueles hacer mucho estas cosas y darte las gracias. También decir que me he aprovechado un poco de mi posición, porque yo ya le conozco hace tiempo. Hace bastante tiempo, sí, ya. Y me he aprovechado un poquito de eso. Entonces he venido aquí a echar un ratito al rinconcito, a que tengamos una charlita y espero que os guste a todos. Vamos a hablar un poquito, si te parece, al principio, sobre el tema de la construcción y demás. Tengo aquí varias preguntas, aunque también se trata pues, de que vayamos echando una charlita tranquilos y ya está. ¿Cómo dirías tú que ha evolucionado la construcción de las guitarras flamencas a lo largo de las generaciones? Pues mira, cada generación digamos que va aportando algo, ¿no? Entonces la guitarra está en una constante evolución. Entonces, como te comentaba, Domingo Esteso, digamos, que tenía una plantilla, la de la época, tenían un tamaño específico, una silueta, se fueron añadiendo ya varetajes, investigaciones, y como te digo, pues ya la siguiente generación, que ya sería mi abuelo junto con su hermano Faustino, Mariano y Faustino, pues ya empezarían a darle otra silueta a la guitarra, otro sistema de varetaje también. Entonces es una constante innovación. Mi padre, por ejemplo, ahora, bueno, en su anterior época, en la calle Felipe V, en el taller de la calle Felipe V, también ya tienen otra pequeña innovación, una serie de cambios, y ahora pues exactamente lo mismo. Estamos mi padre y yo pues en constante evolución, constante aprendizaje, prueba-error, como se dice, y con cosas muy claras y con otras cosas pues que poco a poco se van aprendiendo. ¿Y qué aprendizaje es clave, dirías tú, que de los que no evolucionan, que son clave de generación en generación? Nosotros es que yo creo que nos mantenemos en la prehistoria de la construcción completamente. No, si tú te pones ahora a investigar un poco en el mismo YouTube, gente pues eso que está empezando y hay todo tipo de herramientas nuevas, novedosas, sistemas de cerrado. Nosotros nos dedicamos a, pues eso, como te digo, a la época prehistórica, como lo hacía Domingo Esteso, como lo hacían Emmanuel Ramírez, en lo primero de lo primero, y nos va muy bien y ahí estamos. Además que sí. ¿Cómo seleccionáis las maderas, Mariano, para las guitarras? Bueno, pues mira, tenemos la suerte, pues como te digo, como ya son más de 110 años en la construcción de guitarras, tantas generaciones, pues tenemos maderas de todas las épocas, ¿no? Entonces, lo que nunca se deja de hacer es comprar. Es una enfermedad que tenemos. Yo, de hecho, muchas veces a mi padre le tengo que parar los pies, porque ya te digo, tenemos ahora mismo madera, pues si dejásemos de comprar ahora madera tendríamos para 3-4 generaciones más, pero muy fácil.
Y pues nada, la selección de la madera es eso, es importante y básico, como siempre me han enseñado, siempre me ha enseñado mi padre, es tener buen material y seco y luego saber qué hacer con él, por supuesto. Entonces, selección de madera, pues nosotros tenemos la gran suerte de, desde la más sencilla, el modelo Pozuelo, parte de un secado natural, siempre natural, nada de secaderos ni nada de eso, siempre que compramos una madera, se coge la madera, se deja apartada durante X años, mínimo como te digo, entre 10, 20 años, y luego ya se empieza a usar. Entonces partimos de ahí, desde la más sencilla, esos 20 años, ya a medida que vamos cogiendo un modelo, digamos, superior, un poco más caro, que tiene más detalles de construcción exteriores, sistema de varetaje diferente y todo eso, pues ya se escoge, digamos, que una madera más seca y también un veteado, digamos que más fino, como dice la teoría que debería de ser. Que yo te digo una cosa, nosotros nos centramos ya más últimamente en secados de madera que en la supuesta calidad que siempre se ha dicho del material. Eso de la veta muy finita y muy recta. Si tú ves guitarras con la veta retorcida, la veta de distancia que pasa un tráiler entre ellas, ¿y cómo suenan? Sí, o sea, al final es más estética. Es verdad que es lo típico que siempre se ha dicho entre los guitarristas. No sé por qué. Sí, no, incluso mi padre, mi abuelo a lo mejor, no, mi abuelo también. De hecho, mucha madera de la que se desechaba antiguamente, de la época de mi abuelo, la época... Domingo Esteso ya fue una época dura porque después de la posguerra, bueno, la guerra antes, y entonces había mucha madera que él a lo mejor no desechaba. Ya mi abuelo, por ejemplo, y sus hermanos, ya sí, digamos que se centraban más en el tema del veteado y todo eso. Entonces, toda esa madera que digamos que no servía, que no era estéticamente bonita, pues siempre se ha ido desechando. Sí. Entonces, claro, cuando ya tiene unos años se suena, pues lo usamos y alucinas. Entonces, no tiene tanto que ver la estética, sino más bajo mi punto de vista, bajo lo que yo llevo viendo en este tiempo que llevo ya con mi padre, yo le doy mucha más importancia y además te digo una cosa, me parecen incluso más... son diferentes, o sea, no son todas iguales. De repente te acuerdas de ellas. Cuando tú siempre haces todo así perfecto, a mí me aburre, te digo la verdad, a mí me aburre. Lo otro tiene más dibujo, te acuerdas de ella, un tostado, un doble color, hay algunos cedros, ciprés, y a mí me parece mucho más bonito y me gusta mucho más trabajar esos materiales. Que, bueno, me da igual, pero a mí me quedan más en el recuerdo, te quiero decir. Sí, te acuerdas de ellas. Sí, y suenan de escándalo. Y luego estamos hartos de escuchar entre los guitarristas la opinión entre los diferentes sonidos, ¿no?, de las maderas, entre el palo santo, el ciprés. Tú como constructor, en el resultado final, cuando tú ya terminaste la guitarra y le pones las cuerdas, ¿tú qué diferencias como constructor notas entre unas maderas y otras? A ver, está la teoría, ¿no? La teoría te dice, por ejemplo, vamos a hablar en el flamenco, la guitarra blanca y la guitarra negra. La teoría te dice que el ciprés es un sonido más brillante, más vivo. Luego el palo santo dicen que es coge más volumen, envuelve más, son más que aguanta más, ¿no? También la nota. Son más broncas. Entonces esa es la teoría. ¿Qué pasa? Que hay veces que te encuentras con una negra que suena blanca y una blanca que suena negra. Además que sí. Entonces, al final, cada guitarra es un mundo. Por mucho que hagas dos guitarras iguales de la misma madera, no son iguales ni de pulsación ni de sonido. Mismo modelo, mismas maderas hermanas. Te estoy hablando de maderas que tú coges una y coges otra, haces las guitarras y son hermanas. Se diferencian a lo mejor en nada, ínfimas. Las hacemos a la vez, al mismo tiempo, que ahora se ha puesto como muy de moda el decir que si se cierran guitarras en verano, en invierno, nosotros hacemos guitarras durante todo el año y eso a nosotros no nos influye. Entonces, pues esa es la teoría y al final cada guitarra yo pienso eso, que es diferente y al final luego también el guitarrista, las manos, por supuesto, y que no hay dos guitarras iguales. Además que sí. También te quería preguntar, a ver, evidentemente sabemos que haréis guitarras bajo, ¿cómo se dice esto? O sea, bajo las exigencias de cada guitarrista, ¿no? Pero aparte de eso, ¿hay alguna vez que algún guitarrista os haya pedido algo que os haya llamado mucho la atención? Algo personalizado muy llamativo, quiero decir. Por norma general solemos trabajar de encargo, ¿no? Y entonces tú cuando trabajas de encargo, la mayoría de las veces pues ya son guitarristas, ya sean profesionales o no, que ya conoce mi padre hace muchos años o ya de nuestra época, que no es la primera que se va a hacer, entonces más o menos ya conoces a la persona, al guitarrista.
Entonces tú ya sabes más o menos por dónde van los tiros, si le va más un 52, un 53 de ancho, si quiere un tiro largo, un tiro corto. Y por norma general, al hacer una guitarra de encargo, pues ya sabemos lo que quiere el guitarrista. Luego, pues sí, puede ser que haya alguno que quiera, pues yo qué sé, que tenga una firma suya en la tapa, que diga que quiere un estilo, un tipo de grosor, ahí ya sí que no pasamos por el aro. Nosotros tenemos nuestro sota caballo rey, Sí. ya sabemos perfectamente cuáles son las medidas de cada madera, dependiendo del secado, dependiendo de, bueno, de la especie de la madera. Entonces ahí sí que no entramos a ese juego, pero ya todo lo que sea, pues eso, cuestión de estética, de combinación a lo mejor de madera, porque al final las combinaciones de la madera, si te das cuenta, antiguamente solamente estaba el ciprés, estaba el palo santo, alguna vez se trabajaba el arce, muy rara vez en mi casa se trabajó la guitarra de madera de majagua, que es una madera verde, hay una docena como mucho. Entonces siempre se ha sido muy reacio a las nuevas maderas, a investigar, por la tradición, más que nada. Sí. Y ahora que cada vez la madera está más escasa, más cara, están innovando, están trayendo nuevas maderas. Antiguamente también, pero no se usaban tanto. Está habiendo incorporaciones de nuevas maderas. Entonces, a lo mejor hay alguien que te dice, no, porque yo quiero cedro, imagínate, con ciprés. Antiguamente, cedro con ciprés, guitarras de flamenco con tapa de cedro, se hacía una de cada 10. Ahora, Se han puesto de moda ahora, ¿eh? claro, tampoco te voy a decir que hacemos 50-50, pero de cada 10, 2 o 3 son de tapa de cedro. Fíjate. Entonces, pues bueno, hay un amplio abanico con lo que se puede jugar, el cliente puede pedir y la mayoría de las veces, si no son cosas muy que a nosotros no nos cuadra como construcción, pues Sí. se permite, por supuesto. A constructores, que seguro que también te verán con esta entrevista a constructores que estén empezando o que quieran empezar e iniciarse, di algunos consejillos que les pueda venir bien. Sobre todo, tener un buen maestro, yo creo que es básico, es lo principal. Que no te digo yo que pueda haber un autodidacta que empiece de cero y sea un Sí, que genio. a lo mejor tenga un don, ¿no? Que... Eso es, y que sea un auténtico genio. Pero en mi casa lo que sobre todo ha funcionado es eso, tener un maestro que sepa lo que está haciendo y sobre todo pues eso, que con el tiempo se han ido pasando unos a otros todos los secretillos que hay, las maneras de hacer y yo creo que eso es básico. Y sobre todo mucha paciencia, tener un buen material, hacer mucho hincapié en el tema del secado del material, porque luego al final no es un ser vivo, pero la madera es un ser vivo y se mueve. Y como estés usando una madera verde, en menos de un año se te va a empezar a retorcer la guitarra, el mástil, y abrir rajas. Entonces yo creo que es saber exactamente qué estás haciendo y tener un buen material, Claro. por supuesto. Que por cierto, aquí hemos puesto a mi bichilla, hecha por este servidor, para que nos presida la entrevista, con la tan preciada media luna. 10 años ya tiene la guitarra. Ya tiene unos años, sí, 10 años tiene ya, y estoy, vamos, para mí es mi guitarra, sin duda. Otra cosita, dime tu primer recuerdo que tengas, el más antiguo relacionado con la construcción, o con tu casa, o con el taller, o hasta donde llegue tu memoria. Yo creo que sobre todo es ver a mi padre trabajando en el taller. Si no es ver a mi padre trabajar en el taller, es cuando volvía a casa cómo huele el taller, cómo huele la madera. La madera, ¿no? Sobre Es todo el que eso ciprés. El ciprés se te impregna. Esta tiene 10 años y huele, Claro. Yo la saco del estuche Sí, y sí. me da el mismo olor casi Sí, sí. que cuando me la llevé del taller, No deja de oler. El ciprés es de lo que más huele y es un olor muy característico. También a lo mejor en Pozuelo, donde estaba la fábrica antigua y donde se almacenaba la mayoría de la madera, también recuerdo aquellas torres llenas de madera hasta el techo. Eso también es un recuerdo que tengo de los principales, vamos. Y a ti, ¿qué te inspiró para continuar con la tradición? Sobre ¿O fue imposición? No, imposición no. Es cierto que yo era bastante mal estudiante. Sí, Era ¿no? muy mal estudiante, las compañías, no te lo voy a negar. Pero yo siempre tenía claro que quería seguir con el negocio familiar. No conocía a mi abuelo, eso es algo que lo llevaré siempre dentro. De hecho, ahora yo tengo ya una niña, me viene un niño de camino y me encantaría Eso es. poder verlos allí en el taller con mi padre. Ojalá, si alguno de los dos o los dos quieren seguir con ello y que mi padre esté todavía entre nosotros, que eso es algo que yo llevo... Bueno, en verdad no, porque yo todo lo que es mi abuelo es mi padre. O sea, todos los conocimientos se los ha pasado mi abuelo a mi padre.
No le tengo a él físicamente, no le he tenido a él físicamente, pero vamos, mi padre es una enciclopedia a ese nivel y es un reflejo exactamente de él. Que por cierto le mandamos un saludo aquí a tu padre, que no le hemos nombrado. No ha podido venir, eso es. Eso es. Le mandamos desde aquí un saludo. Sí. Y tú que, como constructor también, y tú que construyes tus guitarras junto a tu padre, evidentemente, ¿tú qué diferencias crees? Puede ser un poco vanidoso, ¿no? A lo mejor buscar una respuesta. ¿Qué diferencia una guitarra flamenca Conde a otra? Yo te voy a decir lo que considero que son nuestras guitarras y nuestro sumo, nuestro tope, a lo que vamos. Y que hacer. cada uno saque sus conclusiones. Eso es. Nosotros lo que sobre todo buscamos es comodidad y sonido. Al final una guitarra es un instrumento para ustedes los guitarristas, ya sea profesional o aficionado, y tenéis que sentiros cómodos para estar tantas horas en escenario, en casa, donde sea. Entonces es básico que una guitarra sea cómoda. Luego ya el tema del sonido, pues supongo que tenemos nuestro sonido no te lo digo porque súper sí, característico además. no lo dice todo el mundo, y al final cada uno tiene pues eso, su sonido, su supuesta comodidad, y yo creo que ahí reside la diferencia entre una casa, otra, un guitarrero y otro. ¿Recuerdas alguna anécdota que sea graciosa o interesante o que por algún motivo te la tengas en el recuerdo con algún artista, con alguna de tus guitarras? Hay varias. Sobre todo hay una que yo no viví, que me la cuenta mucho mi padre y sobre todo quien llevaba en aquel entonces. Por lo visto fue una vez Lenny Kravitz a Madrid, de las primeras veces que tocó Lenny Kravitz en Madrid. Estaba Madrid forrado con la cara de Lenny Kravitz. O sea, de carteles de 20 metros, en todas las postes, en paradas de autobús. Y le entraron a mi padre, pues creo que era Sony, o Universal, o Sony, no me acuerdo cuál de ellas. Y le dijo a mi padre, oye, tal, una guitarra, te queremos comprar una guitarra que le queremos regalar a Lenny Kravitz y tal, se conoce de la casa, y el flamenco, y que una guitarra, pues eso, tradicional aquí madrileña. Y mi padre le tuvo que hacer repetir quién era, que le nombrara 10 veces porque no sabía quién era. Claro. Y bueno, yo qué sé, como esa ya recientemente conmigo, por ejemplo, con Ed Sheeran pasó lo mismo, llamó el representante que quería una guitarra nuestra, qué tal, y lo mismo mi padre diciendo, ¿quién? ¿Pero de quién me hablas? Y fuimos a Palacio de los Deportes con dos o tres... De ahí vi fotos, de ahí yo vi las fotos. Pues esa fue la primera guitarra que nos compró, en ese momento estaba hecha, una de la edición del poema de mi padre, de las más gordas que hacemos. Y pues nada, fuimos allí, fuimos con tres o cuatro, no más, lo que teníamos en el momento en el taller a la venta. Y pues nada, eligió, estuvimos un rato con él ahí y tal, al final se llevó pues eso, la mejor. Y después de esas pues hemos hecho un par más de ellas. Y para ti, personalmente, ¿qué significa cuando ves a los grandes profesionales que llevan tus guitarras, como en este caso acabas de hablar, o flamencos o no flamencos? Porque hay muchos músicos que al final se llevan, y los que no nos enteremos, que también las comprarán. ¿Y qué significa para ti verlos con tus guitarras? Es un orgullo, sobre todo en ese primer momento en el que ya has terminado la guitarra, mucha responsabilidad también, y ya pues tú date cuenta que cuando terminamos la guitarra la mandamos a barniz, es lo único que no hacemos, el barnizado. Y ya cuando vuelve tenemos que hacer trastes, hacer los huesos, golpeadores si es flamenca, clásica no, clavijeros. Y pues ya en ese momento tú ya estás diciendo, joder, ¿cómo sonará? ¿Qué ganas tengo? Ya más o menos tú sabes por los golpes cómo lo has trabajado, la resonancia que tiene, y tienes ya una teoría, pero ya cuando estás en ese momento de poner las cuerdas y la primera vez que suena, dejarás tirar la cuerda, que eso es otra, y que tienes que estirar la cuerda un par de días para que... Y ya independientemente de para quien sea, pues ya es un orgullo el ver que has hecho un buen trabajo, o sea, que es un trabajo que va acorde con lo que es la casa y lo que tiene que ser. Claro. Y, por ejemplo, ¿tú qué opinas sobre el impacto de la fábrica, ¿no? De la fábrica o de la tecnología sobre la construcción tradicional de las guitarras? ¿Crees que ha afectado, que está afectando? Yo pienso que estamos a años luz, o sea, yo creo que la factoría, como tú me dices, va por la derecha y nosotros vamos por la izquierda, o viceversa. Yo voy por la derecha y ellos van por la izquierda. Que vais cada uno por un camino distinto, ¿no? Completamente. Yo pienso realmente que siempre va a existir la diferencia de una máquina y un artesano. Yo estoy completamente seguro de eso.
Siempre va a haber una diferencia, tanto sonora como incomodidad. Es cierto que estéticamente las están haciendo que vamos, o sea, mejor que incluso lo que vamos a hacer, sin fallos incluso. Al final, tú date cuenta, un trabajo hecho a mano tiene que tener algo. Por mucho que lo intentemos, tiene que tener algo. En ese sentido, yo creo que ahí nos han podido ganar, pero yo realmente pienso que lo que es el sonido, el alma de la guitarra, la comodidad, siempre te lo va a dar un buen artesano 1000 veces antes y completamente diferente a lo que te puede hacer una fábrica española, que ya no quedan apenas, que China o Checa o donde. Sí, ahora China son los que están ahí, bueno, haciendo guitarras a punta pala. Nosotros de hecho tenemos un cartel en la entrada del taller donde dice tener 6 cuerdas no quiere decir ser guitarra, y va un poco enfocado por eso. Vale. La siguiente pregunta que tenía es, ya me la acabas de contestar, que es cómo afrontáis la competencia, y yo es que creo que no hay competencia, ¿verdad? Bueno, no sé, cada uno al final, el mundo es muy grande. Y aparte, en la posición que estáis vosotros, yo pienso que la gente que va a compraros a vosotros, evidentemente saben lo que quieren comprar, ¿no? No sé, nosotros ya te digo, pensamos que, ya te digo, que el mundo es muy grande, hay para todo el mundo. Es cierto que nosotros damos una garantía de por vida, mientras que con la guitarra no juegas al pádel o no la hayas dado tú un golpe, ¿qué tal? O mientras que no la coja otro. Bueno, exacto, otro constructor. Por supuesto, nosotros que meta la mano otra persona que no seáis vosotros. En ese sentido nosotros somos bastante respetuosos, pero más que nada porque también nosotros queremos ese mismo trato. Si el guitarrero en cuestión está vivo, nosotros la guitarra no la tocamos. Le decimos al cliente que viene con esa guitarra que ha querido reparar o lo que sea, pues que vaya al guitarrero. Hay opciones, o sea, entiendo que si el guitarrero de Australia estás en España, si no te queda más remedio, venga, podemos llegar a un acuerdo e intentarlo, ¿vale? Pero es que a nosotros no nos gusta que toquen nuestras guitarras. Mejor que el mismo guitarrero no va a conocer a la guitarra. Entonces nosotros hacemos eso. Yo no sé si lo hará mucha gente, pero hacemos garantía de por vida como suena, mientras eso, que tengan un buen cuidado, que lo que haya pasado no sea cosa, o sea, que si se le ha caído o lo que sea, pues ya lo siento, y sobre todo si no ha sido manipulada por otro guitarrero nuestra guitarra. Esta pregunta me acaba de venir a la mente, porque sé que mucha gente se la hace porque a mí me la han hecho, cuando me ven con mi guitarra me la han hecho, y yo tengo mi respuesta que ahora la diré, pero cuando te preguntan, o a lo mejor a ti no te lo preguntan, pero a mí, por ejemplo, que la tengo, sí. ¿Por qué cuestan tanto estas guitarras? Es buena pregunta y yo creo que tengo la respuesta. Les puede gustar a algunos más o menos, pero esta es la respuesta mía. Hablamos sobre todo, pues eso, de un fallo-error más que centenario durante generaciones. Maderas que se han ido guardando durante todas esas generaciones, que tienen desde 20 años, 30 años con la que vamos a construir hasta casi centenarias, que también las tenemos. Conocimientos. Y al final el resultado también yo creo que está ahí para responder por nosotros. Entonces yo creo que esa es la diferencia. Yo tengo mi respuesta, o sea, mi opinión. No sé si al final si la compartirás. Que aparte de todo lo que has dicho, que evidentemente es algo que está ahí, pero al final esto es como el arte. O sea, cuando algo es artesano y es una obra de arte que se hace con las manos y tiene una calidad como tal, hablo de ellos como puedo hablar de cualquier otro constructor que lo haga igualmente, ¿vale? Y que tenga la misma tradición y que tenga, en fin, más o menos lo mismo, ¿no? Al final, el arte cuesta lo que la gente está dispuesta a pagar por él, ¿no? Y siempre y cuando haya una calidad. Y esto es un caso evidente de ello. Esto es una obra de arte, al final. Esto es una obra de arte y tiene un valor. Y tiene un valor, tiene unas horas, tiene una experiencia, como ha dicho él, y eso hay que pagarlo. Al final hay que pagarlo. Y el resultado está ahí. Que no es decir que es algo... No, el resultado está ahí, lo podéis ver y estáis harto de verlo en diferentes vídeos, guitarristas y demás. Eso es lo que yo pienso. Gracias, pienso parecido. Es lo que yo pienso. ¿Por qué la MC de la tapa, Mariano? A ver, evidentemente es Mariano Conde, ¿no? Pero ¿por qué decidisteis empezar a poner la MC? Que es también otra cosa que me pregunta todo el mundo, porque eso tiene gente que le gusta, mucha gente que no le gusta, pero aún así gente que no le gusta que esté la MC, compran la guitarra, porque saben lo que hay, ¿no? ¿Por qué? El motivo de la MC, y no solamente de la MC, sino también de las etiquetas, que también las hemos cambiado y las hacemos a mano, una a una, ponemos el modelo, la numeración del modelo, el año,
Sí, porque no hay ninguna etiqueta igual. Yo No. puedo dar fe que todas están escritas, No, tanto de mano. todas a mano, cada etiqueta escrita. Eso es. El motivo ha sido un poco desmarcarnos del resto de familiares que se apellidan Conde, por supuesto, también, pero al final yo pienso que esto es comercializar un apellido o hacer guitarras. Y como compartimos bastantes cosas, como por ejemplo la media luna, la boca rosas mismamente que tú tienes en tu guitarra, la etiqueta también es bastante identificativa, la gente la ve y sabe perfectamente rápido de quién es, pues ha sido un poco para desmarcarnos y que tengan ustedes garantías de que la que lleva una MC, esa etiqueta hecha a mano también, pero sobre todo la MC, para que lo veas de primeras, o sea, esto ha sido para que lo identifiques rápido. Y sobre todo en un escenario que no se ve la etiqueta. Para que lo identifiques En rápido un escenario ves la guitarra, ves la MC y ya saben que es vuestra. es el motivo, es la garantía de que este trabajo está hecho por mi padre y por mí, artesanamente, hecha a mano por nosotros, no por terceros, no por fábricas, y esa es nuestra verdad. Claro. Y ya que has sacado ese tema, ¿qué diferencias hay entre las casas Conde? Porque es otra cosa que todo el mundo me pregunta. Hay ahí mucha confusión. También, como todos sabéis, se ha hablado mucho, han habido muchas cosas y cuéntanos un poco hasta donde tú quieras, por supuesto. Mira, sin querer tampoco entrar en polémicas y señalar con el dedo ni nada de eso, también hay otro cartel que tenemos en el taller donde dice: si preguntas si él hace o no hace, anda ve y lo ve. Pues va por eso. Yo creo que al final el guitarrista se tiene que preocupar por quién le hace su guitarra. Pueden ustedes ir a los talleres, ver realmente si es un taller o es una tienda. Y además, a lo mejor no una vez, pues ir 2, 3, 4 veces, que para eso están abiertos al público. Nosotros ya, de hecho, ya estamos hartos de esta pregunta, de que nos pongan todos en el mismo saco. Tenemos una cámara, yo llevo pensando en ella muchos años. Yo lo dije en el vídeo, en el otro vídeo, que ya se podía ver también. Todos los que queráis, aparte evidentemente quien quiera ir a visitarle al taller, y allí lo ve, evidentemente, pero en su canal de YouTube, que pondré abajo todas las redes sociales, podéis verlos trabajar todo el día. Tienen una cámara ahí las 24 horas y ahí están dando el callo, ¿verdad? Eso es. Y es una idea, como te comentaba, que tenía desde hace mucho tiempo. La hemos hecho una realidad hará un año y poco. Y la tienes directamente en la página web o directamente en el canal de YouTube. De hecho, desde la página web te redirige a YouTube si la quieres ampliar, o Twitch. Y es para eso, es para que cuando digan no, es que Conde no hace guitarras, es para que sepan que Condes hay muchos, como dice mi padre, más que en el medievo. Y como te digo, los hay que comercializan el apellido y otros que con sus manos siguen construyendo como se ha hecho toda la vida en mi casa. Porque son 4 casas las que hay ahora, si no me equivoco, ¿no? Porque estáis vosotros, ¡Ostras! está Conde Atocha, Sí, la prima de mi padre, sí. que es prima de tu... Más que nada para colocar a cada uno quién es quién, ¿no? Está tu tío, Felipe, y su hijo, que se ha desmarcado también de tu tío, ¿no? Uh-huh. Son 4 casas. Sí, actualmente son 4 casas, sí. Hasta aquí el tema. Yo creo que ha quedado todo bastante claro con la respuesta que nos ha dado Mariano. Le he hecho la pregunta, antes ya había hablado yo con él, con todo mi respeto, porque sé que todos vosotros habéis estado esperando a esta pregunta, ¿vale? Yo mira, en este otoño yo quiero ser bastante claro. Y si no tienes un maestro que no hace guitarras, si te crees que por tener plantillas, como hemos llegado a escuchar, eso ya es hacer lo que se ha hecho toda mi vida en casa, pues dista mucho de lo que realmente nosotros hacemos día a día, no 24 horas, pero prácticamente de sol a sol desde que entro con el taller con mi padre, y hacemos lo que hacemos. Muy bien. Pues Mariano, hasta aquí la entrevista, no te quiero entretener mucho más, que sabemos que estás pendiente de lo que estás pendiente. Sí, voy a ser padre en 10 días. Va a ser padre ya, o sea, por segunda vez, sí. Ya mandamos aquí un saludo a Laura, que es su mujer, y a tu padre, que no está aquí. Y espero que hayas estado a gusto aquí en el rinconcito, que hayas estado cómodo. Mil gracias por la entrevista y nos vemos pronto. Si quieres decir algo ya por último a la gente que te está viendo.
No, nada, pues eso. A lo mejor no lo hemos dicho al principio, soy Mariano Conde, trabajo junto con mi padre Mariano Conde, soy el nieto de Mariano Conde, soy el tercer Mariano Conde y ahora mi hijo, la cuarta generación, Ole. se llama Mariano Conde también y ojalá también mi hija Cayetana, si quisiera, pues seguir con el taller. Y pues nada, nos dedicamos a la guitarra desde 1915, a la construcción de guitarras y buenamente yo intento aprender pues lo mismo que aprendía mi padre de su padre, como mi abuelo de su tío Domingo Esteso. Y básicamente es lo que hacemos y lo que queremos transmitir pues con todas las horas de trabajo que hacemos con las maderas. Ole, Mariano. Muchas gracias, tío. A ti por invitarme. Chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos, como siempre, like, suscribíos, todas esas cositas, esas parafernalias, comentarios, comentar lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Un abrazo.